Desarrollo Humano América Latina y DALPUC. Sus intereses de investigación se relacionan con el estudio del enfoque de las capacidades de Amartya Sen y su aplicación a la medición y análisis de la pobreza multidimensional y el bienestar. También nos acompaña en la mesa la doctora Carmen Ilizarbe, que es profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Coordina el Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia de la PUC, miembro del Comité Directivo del Doctorado de Ciencia Política y Gobierno, miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA, e integrante de diversas instituciones académicas y redes de investigación internacional. Es doctora en Política y magíster en Ciencia Política por la New School of Social Research y licenciada en Antropología con diploma de Estudios de Género por la PUC. Su trabajo académico combina la investigación empírica y la reflexión teórica y se concentra en analizar la práctica política peruana entre 1980 y la actualidad, enfocándose en las relaciones entre Estado y sociedad, la praxis de la democracia neoliberal y las luchas ciudadanas por la democratización. Está en la mesa también el profesor Alain Santandreu, de ECOSAT. Es sociólogo uruguayo-peruano, graduado en la Universidad de la República del Uruguay, con estudios de maestría en Política Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es presidente ejecutivo del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, ECOSAT, y miembro del Consejo del Sistema Alimentario en Lima, COSIAL. Acompaña a la Red de Ollas Comunes de Lima como parte de su equipo técnico y a diversas organizaciones que luchan por un mundo con justicia social y ecológica. Está también con nosotros el profesor Pedro Franque, que es profesor principal del Departamento de Economía de la PUC, magíster en Economía e investigador en Políticas Sociales y de Salud. Ha sido ministro de Economía y Finanzas entre agosto del 2021 y enero del 2022 y director de la Corporación Andina de Fomento. También ha sido director ejecutivo de Foncodes, presidente de CISOL, Hospitales de la Solidaridad y gerente general de Salud. Su artículo académico más reciente es Learning from Peru, Why a Macroeconomic Star Failed Tragically and Inequally in COVID-19 Outcomes, en coautoría con Villar y Lawson. Va a comentar esta mesa la profesora Silvana Vargas, que es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC en la sección de Sociología, doctora en Sociología Rural y Demografía por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Cuenta con experiencia laboral en la cooperación técnica internacional, organizaciones de base y sector público. Sus temas de investigación más recientes incluyen el desarrollo humano territorial, los sistemas agroalimentarios y las políticas sociales transformativas. En la PUC se ha desempeñado como directora de la Maestría de Sociología, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Humano América Latina y directora académica de Responsabilidad Social. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Actualmente es decana encargada de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo. Muchas gracias a la mesa. Vamos a tener 12 a 15 minutos máximo para cada presentación y luego la profesora Silvana va a hacer el comentario para tener un momento también de preguntas y participación del público. Entonces le doy la palabra a nuestro primer ponente de la tarde, que es Jonathan Clausen, con su trabajo titulado Evaluando la pobreza en todas sus formas y dimensiones, pobreza monetaria, multidimensional y pobreza subjetiva en Perú. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo que tenemos establecido. Buenas tardes. Muchas gracias a la facultad, a Inés, a los colegas que nos acompañan y a ustedes por estar presentes hoy. Lo que quiero presentar esta tarde es el resultado de una investigación, o parte en realidad del resultado de una investigación en proceso que hemos realizado de manera conjunta con Nicolás Barrantes, Carolina Trivelli y Fabio Salas, que está aquí, adelante, presente, sobre pobreza, sobre distintos tipos de pobreza en el Perú. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero hacer nada más una muy breve observación que no tiene directamente que ver con la presentación, pero que me parece importante resaltar. Me parece fantástico que en una mesa de esta naturaleza, un evento de esta naturaleza de la Facultad de Ciencias Sociales, de facto hayamos convergido en una mesa que trata en el tema de pobreza diferentes disciplinas, y no solamente los economistas, sino que podemos hablar de una mesa multidisciplinaria,
Y creo que da cuenta de la manera en que desde la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad tenemos un compromiso por aproximarnos a esos temas de manera multi e idealmente interdisciplinaria. Dicho eso, voy a empezar. Y voy a empezar con las conclusiones, ahora que tengo su atención, ahora que todavía estamos despiertos, y son las 3 ideas que quisiera, o con las que quisiera que nos quedemos al final de la presentación. Hay un error allí, pero vamos a hacer como que no está. Las principales ideas fuerzas que quiero pasar, que es la conclusión, ya les digo, es que en el Perú, con la información que nosotros hemos utilizado, que es de la encuesta de hogares de 2022, 7 de cada 10 personas viven en hogares en los que se experimenta por lo menos un tipo de pobreza, donde un tipo de pobreza de las que consideramos puede ser monetaria, multidimensional no monetaria o subjetiva, ¿sí? Que es relativamente menos estudiada. Ahora, 4 de cada 10 personas viven en hogares que los hemos denominado en pobreza multiespacial. Y no voy a hablar aquí de espacio en términos territoriales, como Silvana diría, sino otra noción de espacio. Pero básicamente lo que significa es que viven en hogares que experimentan por lo menos 2 tipos de pobreza a la vez. Ya puede ser, por ejemplo, multidimensional y monetaria, multidimensional, monetaria y subjetiva, o subjetiva y monetaria, o alguna de esas combinaciones. Pero que cuando nos movemos al medio rural, esa proporción aumenta a 7 de cada 10. O sea, más del 70% en el medio rural, de personas en el medio rural en el Perú, viven en esa situación de pobreza multiespacial. Y finalmente, si bien es cierto a nivel nacional, hay una proporción afortunadamente no muy grande de personas que experimentan las 3 tipos de pobreza a la vez, que es de alrededor del 13%, esa proporción aumenta hasta el 33% en la sierra rural o hasta casi el 30% en la selva rural. Entonces, esas son las 3 highlights que me gustaría con que nos quedemos hoy de la presentación. Muy rapidito, ¿por qué nos interesa este tema? ¿Por qué nos interesó este tema? Porque hay mucha literatura que estudia la pobreza multidimensional, ha crecido mucho desde el año 2010, y hay en menor medida otra literatura que muestra la forma en que se asocian, se correlacionan estas 2 maneras de pobreza, 2 tipos de pobreza. Y uno de los hallazgos usuales en esa literatura es que estas diferentes formas de medir la pobreza no necesariamente identifican a las mismas personas. Es decir, que no necesariamente nos dicen la misma información, lo cual nos da una idea de la importancia de complementar las medidas entre sí. Y si vamos un poquito más allá, hay un compromiso, una agenda internacional que nos impulsa, digamos, a enfrentar o intentar reducir la pobreza en todas sus formas y dimensiones, que es el ODS 1.2, que efectivamente establece ese objetivo. Esto me parece importante porque introduce a nivel internacional la noción de que la pobreza no es de un solo tipo o de una sola forma, sino que hay formas en plural de pobreza. Y sobre eso, sobre lo que va nuestra investigación. ¿Qué es esto de formas y dimensiones? Y aquí voy a hablar de espacio. Y no espacio en el sentido de territorio, como les decía hace un momento, sino en el lenguaje de Sen, ¿no? Para Amartya Sen, un espacio evaluativo es una colección de objetos de valor, donde objetos de valor son tipos de información que son relevantes para evaluar la calidad de vida, ¿no? En particular, cuando nosotros realizamos esta investigación, realizamos una serie de juicios de valor, que es tomar en cuenta cuáles son estos objetos de valor o estos espacios de evaluación que vamos a tomar como importantes o como relevantes para nuestra investigación. Nosotros tomamos en cuenta 3 tipos de espacio evaluativo, ¿sí? El primero es el espacio de los recursos, un segundo es el espacio de las capacidades y de los funcionamientos o de proxies de estos, y un tercer espacio que es el espacio del bienestar subjetivo. Cada uno de estos espacios está asociado a un tipo de medida o una manera de medir la pobreza, sin duda con un montón de limitaciones que por temas de tipo no voy a hablar en este momento, seguro los conversamos después, ¿okay? Usamos datos de la encuesta de hogares del año 2022 y lo que hicimos fue calcular 3 medidas de pobreza. La primera, que es la medida convencional, que es la medida de pobreza monetaria del INEI, que considera que una persona vive en pobreza si tiene un hogar que tiene un gasto per cápita mensual por debajo de la línea oficial de pobreza. Para la pobreza multidimensional no monetaria utilizamos una adaptación de una medida del MIDIS y UNICEF
sobre pobreza multidimensional, que incluye 7 dimensiones de la vida, como son las que están ahí, de salud, educación, vivienda, agua, energía, trabajo, conectividad social, que son este núcleo de 7 dimensiones. Y finalmente, en el espacio de bienestar subjetivo, utilizamos una medida de bienestar subjetivo que adaptamos para construir un indicador de pobreza subjetiva. Ese indicador viene de esto de aquí, de esta escalerita. Es una escalerita muy usual en los estudios de psicometría y de otro tipo de análisis, que lo que hacen es preguntarles a las personas, en este caso al jefe de hogar o a la jefa de hogar, que sitúe la situación de su hogar, que también está su hogar, usando esta escalerita, ¿no? Donde en la escalerita, que esto evidentemente en español, que se presenta en la encuesta de hogares, el primer peldaño corresponde a las personas que están en pobreza y el peldaño 10 a las personas que son ricas. Y el jefe de hogar dice, bueno, yo creo que mi hogar está en el peldaño 6, ¿no? Entonces consideramos, siguiendo la literatura sobre este tema, que un hogar o una persona vive en un hogar que está en pobreza subjetiva si es que el jefe de hogar manifiesta que la situación de su hogar está en el escalón 1 y 2. ¿Okay? Esa es la forma que hemos optado para identificar. ¿Y qué viene, o deberías decir espacial allí, perdón? ¿Qué es esta idea de pobreza multiespacial entonces? Si tomamos de en esta idea de espacio evaluativo y estamos hablando de estos 3 tipos de pobreza, lo que decidimos fue construir una medida ya no de pobreza multidimensional, que es una de las que he mencionado previamente, que ya está, sino una medida de pobreza multiespacial, es decir, que nos dé cuenta de las pobrezas o los tipos de pobrezas que las personas pueden experimentar a la vez. O, visto de otra manera, en qué espacios evaluativos, por eso multiespacial, las personas experimentan pobreza, ¿no? Y esa es básicamente la idea. Construimos este indicador usando un método bastante convencional de identificación y agregación, que es el método de Alcaire y Foster, y establecimos este criterio que he mencionado para identificar. Una persona es, o consideramos, pobre multiespacial si es que tiene o sufre pobreza en por lo menos 2 espacios evaluativos, y más de 1. Por eso es multiespacial. ¿Qué encontramos? Este lo voy a pasar rapidito porque no nos dice mucho sobre lo multiespacial, sino nos dice más bien sobre las distintas medidas a nivel separado. O sea, lo que vemos ahí es que el 50% a nivel nacional vive en pobreza multidimensional, alrededor del 30% en pobreza subjetiva y casi el 30% también en pobreza monetaria. Son datos que conocemos bastante bien. Pero es esto lo que me interesa más presentar, dado que no tengo mucho tiempo, que es esta idea de la forma en que se traslapan o no las diferentes formas de pobreza. Ese diagrama de Venn, que a mí me gusta particularmente, muestra las diferentes combinaciones de pobreza que experimentan las personas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a personas que están en una situación muy severa porque experimentan los 3 tipos de pobreza a la vez, que son ese 13% que está allí y que era el que mencionaba al inicio de la presentación, cuando les decía que 13% de personas experimentan pobreza en los 3 espacios a la vez. Pero hay diferentes combinaciones y también hay grupos de la población que son identificados en pobreza por algún tipo de medida, pero por ninguna de las otras, como es el caso, por ejemplo, de la pobreza multidimensional, donde tenemos un 15%, un poco más, de personas que solo son identificadas como pobres multidimensionales, pero no subjetivos y no monetarios. Esto aboga un poco en relación a la idea que yo mencionaba, de que las medidas identifican a diferentes poblaciones, pero también identifican grupos que podríamos considerar que están en una situación particularmente peor, que son aquellos que experimentan varias formas de pobreza a la vez. Es decir, los que están peor dentro de los que ya estaban mal, ¿no? Por verlo de esa forma. ¿Sí? Lo que vemos además, y esto no es desafortunadamente algo inesperado en el caso peruano, es que estas proporciones varían mucho dependiendo de cuál es el territorio o el grupo o el área geográfica, el dominio en este caso, que estemos explorando, ¿no? Por ejemplo, las personas que experimentan las 3 tipos de pobreza a la vez, les decía, son a nivel nacional, como vimos en el gráfico anterior, el 13%, pero si nos vamos a mirar, por ejemplo, la información de la selva rural o de la sierra rural, vemos que esa proporción puede llegar a más del 30% en esos casos, ¿no? Entonces hay una distribución
desigual de esta pobreza multiespacial que nosotros estamos midiendo. También eso se refleja a nivel de regiones, que es otra perspectiva territorial, que sin duda tiene muchas limitaciones, porque lo ideal sería poder hacer esto a nivel, por ejemplo, de distritos, pero no existe esa información. La encuesta de hogares solamente nos permite hacer inferencias a nivel regional, a nivel departamental, pero no distrital. Pero también podemos ver esas desigualdades en las distintas regiones, como aparecen allí, donde las regiones más oscuras son aquellas en las que hay una mayor tasa de pobreza multiespacial y que corresponden en muchos casos a regiones de sierra. Esto de aquí también me parece interesante, y con esto voy cerrando, que es la manera distinta o la composición diferente de esta pobreza multiespacial en los diferentes dominios geográficos. ¿Qué cosa significan estas barritas? Si vemos la barra que está a la derecha, a la extrema allá, vemos que la contribución de la pobreza subjetiva a esta pobreza multiespacial en Lima metropolitana es del 25%, pero, por ejemplo, si la vemos en la costa rural, es del 37%. Es decir, la composición de esta pobreza multiespacial va variando dependiendo de cuál es el dominio geográfico. No es igual en todos los casos, ¿no? Y eso también es un elemento a resaltar, porque la forma en la que se experimenta la pobreza no es la misma en todos los dominios y, por cierto, tampoco en los territorios de un nivel aún más desagregado, pero que, reitero, por temas de datos no podemos explorar. Cierro, para no pasarme del tiempo, con las 3 conclusiones con las que empecé. Y más allá de repetir estos números y estos hallazgos, creo que de lo que da cuenta esto que he presentado muy rápidamente y que solamente constituye una pequeña parte de la investigación que hemos hecho con Fabio, Nicolás y Carolina, es que en el Perú estamos muy lejos de poder decir que no vivimos en una situación de pobreza generalizada, y que además esa pobreza que es generalizada es particularmente más severa en estas múltiples formas y dimensiones en ciertas áreas y ciertos territorios que continúan o deberían continuar siendo prioritarios para la activación de políticas que nos ayuden a reducir la pobreza. Finalmente, los esfuerzos de medición tienen un fin práctico, más allá de la descripción y la evaluación, que es la acción. Y ojalá eso sea lo que podamos hacer o a lo que podamos contribuir a hacer en el corto plazo. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a darle la palabra a la profesora Carmen Elizarbe con su ponencia titulada Distribución desigual de la mano dura en el Perú de hoy. Buenas tardes. Yo también quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en este seminario internacional que celebra 60 años de nuestra facultad. Yo me formé aquí en la especialidad de antropología, ahora soy profesora en ciencia política y es un gusto compartir con ustedes, con colegas de otras disciplinas, avances de una investigación que vengo desarrollando desde hace algunos años. A ver si logro manejar bien esto. Bien, la investigación que vengo realizando ha sido apoyada por el Fondo de Investigaciones de esta universidad, ganadora de un proyecto de investigación en el año 2021, y parte de reconocer que, digamos, para el caso peruano hay una importante evidencia periodística y también investigación jurídica legal, mucha menor cantidad de investigación en ciencias sociales, que ha ido documentando cómo en el Perú, que tiene altísimos niveles de conflictividad social, ¿no? muy altos para una región en la que la conflictividad social es ya un fenómeno bien establecido, esa conflictividad social es gestionada por el Estado peruano habitualmente con un mecanismo constitucional que son las declaratorias de estado de emergencia, ¿no? Entonces, esto viene ocurriendo, digamos, en el pasado hay un antecedente inmediato importante que nos habla de la gravedad de usar este tipo de arma nuclear, diríamos, constitucional, ¿no? Para atender desórdenes sociales. El conflicto armado interno y la Comisión de la Verdad lo señalaron muy claramente, ¿no? El problema con el uso de estas instituciones constitucionales es que
son, digamos, un poquito como una vacuna que inocula un virus y con eso aspira a rescatar un cuerpo, ¿no?, que tiene algún problema de salud. Una declaratoria de emergencia abre la puerta a prácticas autoritarias de estados democráticos, ¿no? Se supone por eso que son instrumentos que deben estar muy bien controlados, deben ser breves, hay que rendir cuentas al Congreso, tienen que ser en situaciones realmente excepcionales. Pero lo que tenemos en el caso del Perú, y hay otros países también que registran este fenómeno, es que se utiliza de manera habitual y no extraordinaria este recurso que habilita legalmente las prácticas autoritarias de un gobierno democrático, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el foco de la investigación que yo he estado desarrollando desde el 2021. Estas son las preguntas de investigación que quiero trabajar en esta muy breve presentación, ¿no? ¿Cuáles son las características de la normalización del régimen de excepción en el Perú en la democracia del siglo XXI, que por cierto es la democracia más auspiciosa que tenemos, el periodo más largo, con los elementos institucionales más arraigados en favor de la democracia en toda la historia del Perú, ¿no? Pero también qué territorios y poblaciones resultan más afectados y qué factores podrían explicar esta normalización de la excepción. Las fuentes que estoy utilizando son una base de decretos supremos de declaratorias de estado de emergencia que construimos del 2000 al 2023, mapeando todas las declaratorias de este periodo, y también hemos utilizado la base de eventos de protesta del 80 al 2023 de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de nuestra universidad. Ahí ustedes ven algunas de las carátulas de diarios importantes en el Perú, ¿no? El tema de los conflictos sociales, el crecimiento económico y el extractivismo son temas importantes en el debate público. En el contexto de la conflictividad, las declaratorias de emergencia son también un mecanismo alrededor del cual se van generando demandas en los últimos tiempos, ¿no? Si pensamos en el gobierno de Bukele, por ejemplo, lo que se llama la buquelización, o recordamos que en los últimos tiempos tenemos hasta alcaldes que piden su declaratoria de emergencia, ¿no? Nos damos cuenta que es un recurso habitual en el debate público también, ¿no? Ahora bien, yo estoy hablando de mano dura en esta investigación, y quiero explicar un poco qué es lo que entiendo, ¿no? Yo estoy tomando las declaratorias de estado de emergencia como una especie de proxy, como un indicador que habilita el uso de la mano dura en determinados territorios y para con ciertas poblaciones. Entonces, el decreto, la declaratoria de estado de emergencia, habilita la dictadura constitucional en un periodo de tiempo que tiene que ser específico, en un territorio delimitado, para atender problemas que tienen que ser extraordinarios. Las prórrogas son posibles de acuerdo a ley, pero si son demasiadas, terminan instituyendo informalmente algo que debería ser excepcional. Los decretos delimitan siempre un territorio puntual, también las poblaciones que habitan en esos territorios, y habilitan legalmente el incremento de la violencia represiva del Estado. Permiten, por ejemplo, legalmente la militarización de alguna región, como ha ocurrido recientemente en Puno. Aquí una cita del informe final de la Comisión de la Verdad, refiriéndose específicamente al papel que jugaron las declaratorias de estado de emergencia y la formación de comandos políticos militares que subordinaron el poder civil durante periodos de tiempo muy largos en amplios territorios del Estado, ¿no es cierto?, y que terminan siendo un factor determinante para habilitar la violación sistemática de derechos humanos de ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, voy pasando a los datos que quería compartir con ustedes. Aquí tienen ustedes una tabla que resume la información de la base de datos que nosotros hemos elaborado. Y ustedes pueden ver que, bueno, ahí está, digamos, desde enero el gobierno de Fujimori, incluso, ¿no? El presidente Paniagua es, junto con Manuel Merino, uno de los que no ha dado declaratorias de emergencia para el control del orden social. También hay declaratorias de emergencia para atender catástrofes. Y en los últimos años también la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Van a ver ustedes en esta tabla, no hay tanto tiempo para entrar en detalles, pero el número total de declaratorias de emergencia para estos 23, 24 años es casi 1.400,
¿no? Es un número bastante grande. Y lo que vemos es cómo ha ido creciendo, si miramos el total, ¿no? El recurso se ha ido volviendo común para todos los gobiernos democráticamente elegidos de este país. Pero también es muy preocupante cómo al inicio la tendencia era, digamos, que siempre las declaratorias para atender catástrofes, Huaicos, el Niño, etcétera, ¿no? Terremoto, eran siempre números muy superiores, el doble, por lo menos, que los decretos para controlar protestas. Pero esa tendencia que, digamos, durante el gobierno de García cambia un poquito, ha terminado por invertirse ya en los dos gobiernos finales, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que se va incrementando el recurso a la mano dura para gestionar los conflictos sociales, ¿no? Aquí un mapa de calor, aquí tenemos los números acumulados de declaratorias de emergencia para el control del orden social, es decir, para gestionar, digamos, entre comillas, protestas, ¿no? Y lo que vemos aquí es que, bueno, el cuadro anterior nos mostró con mucha claridad que la excepción se ha normalizado, el recurso a la excepción se ha normalizado. Pero aquí lo que vemos es que esa normalización no es igual en todo el territorio, ¿no? Los departamentos, las regiones con el color más intenso son los que mayores declaratorias de emergencia sufren, ¿no? Entonces, territorialmente sobresalen el centro y el sur andino, pero también vemos ahí la Amazonía, por supuesto, la costa en general es menos afectada, pero poblacionalmente se trata principalmente de regiones con predominio de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Y ahora pienso que me gustaría cruzar mis mapas con los mapas de Jonathan también, para cruzarlo además con el asunto de la pobreza, cosa que no llegué a hacer, ¿no? Este siguiente mapa, que también es un mapa de calor, se superpone, digamos, si superponemos al mapa anterior, cómo opera la cuestión de los decretos originales y prórrogas, porque otra cosa que ocurre mucho es que se puede dar un decreto de emergencia y luego las prórrogas pueden ser 5, 10, 15, 23, ¿no? Eso ocurre en distintas regiones. Entonces, en el mapa ustedes ven, en la bolita azul, ¿no? Indica el número de decretos originales que se han dado en esa región y la bolita verde el número de prórrogas de esos decretos originales que hay en las regiones. Entonces, aquí lo que vemos nosotros es que hay lugares en los que prácticamente siempre se vive con los derechos suspendidos, ¿no? Lugares en los que siempre está prohibido reunirse, siempre está prohibido el libre tránsito, ya no está garantizada la inviolabilidad del domicilio o la seguridad personal. Y pueden ser lugares donde la autoridad es militar, y eso puede ser por años, ¿no? Voy avanzando un poquito más rápido. Entonces, es una institución informal de la mano dura en el Perú. Aquí tenemos otro mapa que más bien nos muestra, se superpone el mapa de los decretos de emergencia, los números de personas asesinadas en conflictos sociales o en protestas en las que hay demandas socioambientales. ¿No? Nosotros ya sabemos que la conflictividad socioambiental o los conflictos ecoterritoriales son más del 50% de todos los conflictos que hay en el país, a veces llegan incluso al 70%. Esa es la conflictividad más potente, es por el control del territorio en un contexto de neoliberalismo extractivista, ¿no? Lo que vemos aquí es que los desacuerdos en torno al extractivismo neoliberal se resuelven con mano dura, pero no solo con mano dura letal. Aquí estamos viendo el número de personas asesinadas por protestar con demandas socioambientales en conflictos sociales en el Perú, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que los números son altos también en varias regiones y bastante desiguales. Y este es ya mi último mapa, aunque creo que solo iba 10 minutos, pero aquí tenemos los números que corresponden a las personas asesinadas en conflictos sociales en general, en estos 23 años, ¿no? Los números aquí son mucho más altos porque, por supuesto, están incluidas ya las masacres cometidas por este gobierno durante el estallido social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Evidencias de que la violencia represiva de las democracias peruanas del siglo XXI es letal, ¿no? Son democracias que asesinan a sus propios ciudadanos.
avanzo rápidamente a las conclusiones, ¿no? Es muy evidente que hay una distribución desigual también de la mano dura en el Perú, que indica que aunque se ha normalizado la excepción, no todos los territorios ni todas las poblaciones son afectadas por igual. Los territorios y poblaciones indígenas son los más afectados, coincidentemente con otros episodios de violencia, algunos bastante recientes como el conflicto armado interno, ¿no? Si pudiéramos superponer el mapa de afectación del conflicto armado interno y los mapas que yo les estoy mostrando ahora de la conflictividad social, encontraríamos bastantes semejanzas. Entonces podemos hablar quizás también ahí de una continuidad de la violencia letal del Estado peruano en relación a poblaciones rurales y predominantemente indígenas, ¿no? En la práctica, dada digamos, la extensión en el tiempo de estos enclaves autoritarios, de estos territorios gestionados con declaratorias de emergencia, creo yo que lo que vemos, ¿no?, es la formación de enclaves autoritarios al interior de una democracia constitucional, ¿no?, del Estado peruano. Un Estado democrático que se comporta autoritariamente con ciertas poblaciones en ciertos territorios, en ciertos casos, ¿no?, para alrededor de ciertos problemas. Y estos últimos ocurren alrededor de los conflictos socioambientales, predominantemente. Ese también es un hallazgo bastante nítido, ¿no? Y entonces esa es la forma de gestionar el desacuerdo con las políticas extractivistas, también depredadoras, del neoliberalismo peruano, que no reconoce derechos ciudadanos plenos a poblaciones indígenas en un patrón que lamentablemente sí tiene una trayectoria histórica que todos conocemos. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Vamos a dar la palabra ahora a Laín Santandreu, con su ponencia titulada «Por una nueva política pública alimentaria que garantice el derecho humano a la alimentación». Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Como yo no soy académico, no voy a hacer una presentación académica, sino política, en términos de política pública alimentaria. Lo primero que quiero decirles es que mi presentación, así como los estudios que voy a presentar, están libres de conflicto de interés. No recibimos financiamiento ni de la industria alimentaria ni de ninguna industria que pueda generar algún tipo de falta de transparencia en los datos que vamos a presentar. Cuando llegué, estaba indignado y ahora, además de indignado, estoy realmente más triste de lo que estaba antes de empezar este panel, porque la combinación de lo que presentaron quienes me antecedieron realmente es catastrófico. Y estoy indignado porque los casi 2 millones de pobres extremos no comen contundentemente, tampoco comen contundentemente los 6.6 millones que enfrentan episodios de inseguridad alimentaria grave, ni todos los miles y millones de personas que Cristian mencionó con los distintos tipos de pobreza. Yo creo realmente que nuestras autoridades son cada vez más banales en los comentarios que realizan. Y creo que las declaraciones del ministro de Agricultura realmente se parecen mucho a las conclusiones de Hannah Arendt cuando dijo que estaba frente a la banalidad del mal en el juicio de Jerusalén contra Eichmann. Realmente vivimos en un país no solo autoritario, sino en el que sus autoridades usan la banalidad del mal para referirse y burlarse de la pobreza y del hambre de los conciudadanos. Ustedes saben que en el 2020 surgieron las ollas comunes como respuesta solidaria y autoorganizada a la inacción del Estado para enfrentar las consecuencias alimentarias de las medidas sanitarias para contener el COVID. Estas ollas comunes, por si no las conocen, son fotos recientes, así comen al menos unas 300.000 peruanos todos los días que pueden comer. Quienes estamos acá en sala seguramente anoche cenamos, hoy desayunamos, almorzamos, ¿sí? Si no comemos una comida, no es por no tener ingresos. Bueno, hay 300.000 personas que si no comen en la olla común, directamente no comen ninguna comida caliente al día. Y me voy a referir, para estructurar mi presentación, a un documento que fue aprobado por la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana,
que aglutina a unas 1.000 ollas, unas 150.000 personas que todos los días comen en Lima Metropolitana exclusivamente, y que incluye una propuesta de agenda política alimentaria estructurada en 15 acciones y 6 ejes. Pero esta propuesta no es una propuesta de pedidos al gobierno. Esta propuesta incluye, como verán, en los 6 ejes, la necesidad de un presupuesto digno, pero también articular y promover donaciones de alimentos y no de productos ultraprocesados, como nos quiere hacer creer la dieta neoliberal global, barata, accesible, pero mala en calidad alimentaria y nutricional, que impacta la salud de las personas y de los ecosistemas. También incentivar la recuperación de alimentos, no solo para disminuir pérdidas y desperdicios, sino también para generar alimentación para quienes no lo tienen, al apoyo a la agricultura familiar y a la agricultura urbana, y además la articulación integral en los territorios y la promoción de la alimentación saludable. Estos temas, me voy a referir a algunos de ellos en mi presentación solamente, son producto de una discusión política de la red de ollas en los distintos territorios, en los 18 distritos de Lima en los que funciona, aprobados en su asamblea. Lo primero que me voy a referir es a garantizar un presupuesto digno, ¿sí?, para las ollas comunes. Mientras que el MIDIS considera que las ollas comunes deben equipararse a los comedores, ¿sí?, y recibir una ayuda complementaria que cubra más o menos el 30% de su requerimiento calórico, ayudando a una comida al día, y esto como parte de una lógica que son los programas de complementación alimentaria que tiene el MIDIS, la red de ollas comunes lo que sostiene es que atender a una población diferente a la de los comedores demanda un programa nutricional que cubra el 100% de requerimiento calórico. Un estudio que hicimos con Eduardo Segarra, que lo conocerán al menos de nombre, de Grade, con Jessica Guamán, que es decana del Colegio de Nutricionistas, y con Abilia Ramos, que es presidenta de la red de ollas de San Juan de Lurigancho y vicepresidenta de la red de ollas de Lima Metropolitana, nos muestra que las ollas comunes y los comedores en San Juan de Lurigancho se ubican no solo territorialmente en lugares diferentes, sino que además ocupan manzanas diferentes, que tienen una proporción infinitamente mayor de personas que viven con necesidades básicas y satisfechas de vivienda, de agua, de saneamiento y de acceso a electricidad. Díganme ustedes cómo cocina alguien si no tiene agua ni electricidad. Entonces, pensar que las ollas comunes tienen que equipararse a los comedores como parte del mismo programa que es la política que está implementando el ministro Julio De Martini tosudamente, no ayuda a responder al problema de fondo, que es cómo yo apoyo con alimentos diferenciados a personas que tienen problemas diferenciados. Si nos fijamos en el presupuesto, los 3 que están en colorcito son los últimos 3 desde el 2022 que pueden atribuirse a ollas. Los primeros refieren a población en situación de pobreza en general, porque hasta que la red de ollas realizó una lucha política fuerte para que se aprobara una ley que las reconozca, el presupuesto que se entregó entre el 2020 y el 2021, además de no ser suficiente, no llegaba necesariamente a las ollas. Les recuerdo que en esos años tuvimos, además, elecciones y, por lo tanto, muchos alcaldes hicieron un uso discrecional y clientelar de los recursos recibidos por el Estado. Hay denuncias en la Contraloría, en la Defensoría, muchas. Entonces, los presupuestos que tenemos son absolutamente insuficientes. Tenemos hoy 275.000 personas beneficiadas en las ollas comunes de Lima. El año pasado había 227.000, pero hoy tenemos un presupuesto menor. 200 y tantos mil soles el año pasado, 144.000 este año y solo 75.000 para Lima. Si yo tengo más personas, tengo menos presupuesto, pero además tengo inflación alimentaria, ¿qué tengo? Hambre. Un hambre contundente. Hambre. Y esto, además, agravado porque la última reconfiguración de las ollas comunes lo que nos dice es que las compañeras y los compañeros que se alimentan en las ollas comunes no pueden siquiera comprar una ración por día para cada persona de su familia, que sale entre 3 y 3 soles 50. Entonces, ¿qué hacen? Compran menos raciones y las distribuyen entre los miembros de su hogar y en las 2 comidas del día que pueden comer.
el almuerzo y la cena. El seco en el almuerzo y la sopa en la cena. Entonces, no solamente tengo menos plata con inflación alimentaria para más gente, sino que además la gente ya ni siquiera puede comprar las 3 raciones, la ración para cada miembro de su familia. Nosotros, en respuesta a esto, hicimos un estudio, junto con la red de ollas y el Colegio de Nutricionistas, en el que planteamos la necesidad de que el MIDIS discuta una canasta saludable en un enfoque nutricional y no de complementación alimentaria. Y esa canasta fue integrada por 22 alimentos, 16 de los cuales eran frescos. Esta es la canasta con la que comparamos. Ahí están los productos que entregaba el MIDIS el año pasado. No incluyen alimentos perecibles. 12 productos a unos 3,70 soles por ración para una comida al día y la mitad del contenido proteico y calórico. Eso fue el año pasado. Este año es el 30% del contenido proteico y calórico. ¿Ya? Y nosotros lo que sugerimos es una ración de 9 soles para estos 22 productos que incluye algunos productos no perecibles, pero mayormente productos de la agricultura familiar. Yo pregunto, 9 soles, ¿es un disparate para que el Estado peruano apoye con la alimentación de los que no comen todos los días? ¿Es realmente disparatado pensar vamos a desfinanciar al Estado porque necesitamos un presupuesto de 9 soles por ración al día? Si yo me fijo y comparo, estos 9 soles equivalían, cuando hicimos el estudio, a unos $2,50 más o menos, cuando la dieta saludable de FAO estaba en 3,29, ahora está en 4. Ni siquiera están actualizados. Pero con esos 9 soles cubríamos el 100% del requerimiento calórico y proteico. Y si se fijan aquí abajito, donde dice 1.887 kilocalorías por persona y 89 gramos, está sobrevaluado el contenido proteico, porque ya hay un déficit proteico además, come más hidrato de carbono que proteína. Entonces, ¿esto es un disparate? ¿Es realmente un disparate este reclamo, este pedido? Me voy a referir muy brevemente a lo que respecta a la articulación de donaciones. ¿Por qué? Porque las donaciones fueron centrales, claves durante el 2020. Pero el problema que tenemos en el país es que la ley de donaciones no está en sintonía, ni en la resolución ministerial que regula donaciones para el MIDIS, no están en sintonía con la ley de alimentación saludable ni las guías alimentarias para la población peruana. Y por lo tanto, la ley de donaciones permite que las empresas descuenten impuestos donando productos ultraprocesados que por su definición no son alimentos, según la normativa peruana. Entonces, yo pregunto, siendo las donaciones de alimentos un aspecto muy importante, teniendo una ley de donaciones, ¿no necesitamos realmente revisar la política de donaciones para que limite y prohíba la donación de productos ultraprocesados y para que además estimule la donación de alimentos? Porque miren, en el 2019 Perú Retail informó que por año la industria alimentaria peruana destruía 7 millones de toneladas de alimentos y la valorizó en 500 millones de soles. Si yo sumo todos los presupuestos que recibieron las ollas comunes, no suman 500 millones de soles. ¿Es razonable pensar que la industria alimentaria, que produce no solo alimentos, sino también productos ultraprocesados, produzca, gaste en destruir lo que produce más que lo que el Estado le asigna a que coman las personas? Es lógico. ¿No es indignante? ¿No se indignan? Yo sí. Me voy a referir brevemente a estos dos temas, porque realmente la ley de compras públicas a los agricultores familiares para los programas sociales no está funcionando. Me fijé hoy en la mañana, de los 2.200.000 agricultores familiares que tienen en el país, 50.000 estaban habilitados para hacer procesos de compras públicas. A este ritmo, en el próximo milenio, cubriremos los 2.200.000. Pero esto es más grave todavía. Nosotros, como una estrategia de la red de ollas, desde el 2020 empezamos a recuperar alimentos en el mercado mayorista de ENSA y también en el 2020 empezamos a recuperar alimentos en los valles de Lima. ¿Sí? La recuperación en el mercado mayorista de ENSA fue absolutamente cortada cuando asumió López Aliaga, pero no solo con la red de ollas, también con el Banco de Alimentos. Y hoy casi no se realiza.
¿Ya? 60 toneladas de alimentos por día se tiran en el mercado mayorista de EMSA, 60 toneladas. ¿Ya? Nosotros en el estudio que hicimos el año anterior, que todavía no está publicado, en la agraria, con la agraria, hicimos recuperación en campos de cultivo y este año estamos terminando un estudio de recuperación en chacra, en el Valle del Urín. Y miren, una brigada de 14 compañeras y compañeros de 14 ollas comunes de la red de ollas comunes de Pachacamac, que forma parte de la red de ollas comunes de Lima, recuperó 4.287 kilos de alimentos en unos 8.000 metros cuadrados en 27 jornales que, si los valorizamos al costo del jornal, hubieran significado para el agricultor 1.800 soles, que se ahorró porque el trabajo lo hicieron las ollas a cambio de alimento. ¿Ya? Y ese alimento, si lo fuésemos a haber comprado en el mercado mayorista de EMSA al precio del día, hubiera significado 7.000 soles, con el que se ayudó a alimentar a 1.100 personas, que son las que comen en esas 14 ollas comunes que formaron la brigada que recuperó alimentos. Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos una política que promueve realmente la recuperación de alimentos? En serio. Y no una política clientelar como la que tiene el alcalde Rafael López Aliaga, que lo que se encargó de hacer fue cortar todas las formas de recuperación de alimentos promovidas por organizaciones sociales para usar el alimento en forma arbitraria, discrecional y clientelar. No presenté datos aquí de los estudios que hemos hecho de recuperación en mercados mayoristas cuando podíamos y en los mercados de abasto, pero los pueden conseguir, están publicados, los consiguen en la red. Para terminar, ¿el enfoque de complementación alimentaria realmente es suficiente para enfrentar la emergencia alimentaria que estamos? ¿Es suficiente para todos los programas sociales que demandan una alimentación de calidad o no? Este es un debate central y yo les pido a ustedes que son académicos y algunos que son pichones académicos, que por favor presten atención a estos temas. Porque no es lo mismo recibir 2 soles 20 de ración, que es lo que hoy entrega el gobierno, 2 soles 20 de ración, ¿sí?, para cubrir una comida al día con un 30% de requerimiento calórico a una persona que va a comer en realidad menos porque un alto porcentaje lo va a distribuir entre los miembros de su familia, que tener un programa nutricional. Y si el problema es de presupuesto, tenemos que discutirlo en esos términos, pero partiendo de una decisión política que es la de garantizar el derecho humano a la alimentación de quienes no lo tienen. Los alimentos que entrega el MIDIS no deberían de integrar realmente alimentos de la agricultura familiar, productos de la agricultura familiar. Solamente tienen que recibir menestras, en muchos casos tan duras que los compañeros las cocinan durante horas. Un número además limitado de menestras, que cuando vamos a las ollas nos dicen las compañeras, ya no queremos comer más lentejas. Por favor, lentejas no más. Un atún que tiene un sabor salado que no se imaginan, aceite y azúcar. ¿Por qué no recibir productos frescos, comprados a la agricultura familiar? ¿Por qué? Por desidia, por la banalidad del mal. El Perú no puede destinar 9 soles por ración. ¿En serio? ¿No podemos darnos el lujo de destinar 9 soles? Creo que el contraalmirante Montoya no estaría muy de acuerdo con esto. ¿Está bien donar a las ollas comunes productos con octógonos y productos ultraprocesados? Está bien, es correcto. Entregar productos que no son alimentos, que hacen parte de una dieta neoliberal global y que no alimentan. El presupuesto. ¿Es razonable un presupuesto de 2 soles 20 por ración por día? Yo creo que estos temas, sobre los cuales me gustaría que conversemos después, deberían de llamar a la academia a tener un papel mucho más activo de apoyo a los movimientos y las organizaciones sociales. Yo hago investigación situada, investigación militante, investigación, acción participativa con organizaciones, movimientos sociales, movimientos sindicales, etc. No hago investigación
solamente desde la academia porque no la integro. Pero sí creo que la academia tiene una responsabilidad técnica, ética y política con aportar a los procesos de cambio que se están desarrollando en los territorios. Que porque no los veamos, no es que no existan, que son pocos, pero existen, y esa lucha, esa resistencia que hace que el Estado aplique la muerte sistemática de las personas muestran que hay un Perú profundo, que no solamente está en provincias, sino también en las barriadas de Lima, que necesita ayuda de la academia. Así que los invoco a que, por favor, expresen esa solidaridad, ese compromiso con quienes menos lo tienen, haciendo una investigación al servicio de las organizaciones, los movimientos sociales y los procesos políticos de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al profesor Pedro Franque con su trabajo titulado Develando la desigualdad, inequidad en la mortalidad infantil en Perú, 1981-2017. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, la gentileza, la facultad de invitarnos a presentar esta investigación que estamos recién terminando sobre la mortalidad infantil en el Perú. Y me tomo la licencia. Esta es una investigación bastante histórica, como ven, desde el 81 al 2017. Nos pareció oportuno, si estamos festejando los 60 años de la Facultad de Ciencias Sociales, tener una mirada un poquito de largo plazo, pero me voy a robar un minuto de su tiempo para abusar de ustedes y recordar a dos personas que pasaron por estas aulas y que me parece que dejaron una huella en mi persona y ojalá en otras. La primera es Javier Díaz Canseco. Javier Díaz Canseco estudió en estas aulas, fue expulsado de la universidad porque era un radical revolucionario y se fue a trabajar con los obreros mineros de La Oroya. La Oroya es un sitio difícil para vivir, digamos, ¿no? Y bueno, dejó una huella, creo yo, en la política peruana por su consecuencia y su ética y su compromiso. Me disculparán si tengo un tono político en esta oportunidad. Y la otra es Marfil Franque, mi hermana, recientemente fallecida. Impulsó aquí mucho el diploma de género con aquí dos de sus colegas que están en primera fila. Y recuerdo en particular que cuando ella tenía mi edad, 63, todavía venía aquí a estudiar porque la Marfilita nunca dejaba de aprender y de tener su compromiso de investigar y de trabajar con la gente. Disculparán ustedes esta licencia y bueno, les paso a compartir esta investigación. No sé si esto pasa así, no, así. Ahí está. Como tenemos pocos minutos, paso rápido. Y digamos, la esencia del tema es, si hablamos de la desigualdad en el Perú, probablemente la mortalidad infantil en el Perú del mundo es la que nos parece más inaceptable, ¿no? Más indignante, ¿no? Veo ahora los niños de Gaza muertos y no los puedo ver, les diré honestamente, ¿no? Me cuesta ver las imágenes, a veces los rechazo porque me cuesta demasiado. Y este es un tema en el cual usualmente no vemos las imágenes, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué puede justificar, ¿no es cierto?, que un niño indígena de la selva rural tenga una probabilidad de muerte 9 veces mayor que alguien hijo de una mujer de Lima con educación superior de altos ingresos? 9 veces más, ¿no? En el Perú, la mortalidad infantil implica que cada año mueren más o menos 10.000 niños, ¿no? Si la mortalidad en promedio fuera la del sector de la clase alta limeña, digamos, no serían 2.500, pero si fuera la de los indígenas de la selva rural, serían 25.000, ¿no? No sé, a mí me parece que este es un tema que tal vez no le prestamos suficiente, no sé si decir suficiente importancia, pero creo que refleja claramente un tema de desigualdad en el Perú, en el cual creo yo no hay discusión posible. Cuando se pregunta en la encuesta nacional de desigualdad, ¿y ustedes qué creen? ¿Creen que el pobre es pobre porque no trabaja, ¿no? Tal vez no se esfuerza suficiente, pero ¿qué respuesta puede uno dar de que un niño fallezca a los 8 meses de vida, más si vive en una zona rural en la selva que si vive en Lima? ¿Qué justificación ética puede tener eso? Creo que está claro que ninguna, ¿no? Pero eso es lo que existe en el Perú y eso existe hace muchos años. Bueno, esta investigación tiene una ventaja, digamos, este es un tema que está trabajado en el Perú, pero como una investigación tiene un plus
Y su plus, digamos, de la investigación esta tiene dos elementos. El primero, el largo plazo. Seguimos desde 1981 hasta el 2017, casi 40 años, ¿no es cierto? 4 décadas, ¿no? Cómo ha evolucionado la desigualdad, se ha mantenido, ha subido, ha bajado, entre quiénes, cómo ha sido esa diferencia. Lo veremos ahora. La segunda ventaja es que, les cuento brevemente, usamos los datos de los censos. Como les contaba a algunos colegas, una de las ventajas es que hasta hace 2, 3 años, pensar en trabajar con los microdatos del censo era imposible porque no había capacidad computacional para hacerlo. Durante 40 años de ejercicio profesional he estado acostumbrado a que los censos, bueno, se veían las hojas resumen que publica el INEI. Ahora no, ahora pueden tener ustedes los datos en su computadora y correr su regresión, hacer sus estadísticas y sacar los datos. Y eso tiene algunas ventajas porque lamentablemente trabajamos mucho, se ha trabajado antes los temas de salud y mortalidad infantil sobre la base de encuestas, pero las encuestas no permiten tener datos, algunos datos suficientemente desagregados. Por ejemplo, un tema que no lo voy a presentar ahora porque lo quiero trabajar un poco, estoy presentando, pero es, ¿sabemos cuál es la mortalidad infantil en el grupo indígena de los ayánicas? ¿Tenemos un dato aproximado de aquellos identificados que hablan lengua ayánica? ¿Cuánto es la mortalidad infantil? Estamos en el 2024 y la respuesta es no. No sé, yo a veces me indigno sobre nuestro desconocimiento y he puesto ese pueblo indígena como podría haber puesto cualquier otro pueblo indígena amazónico, ¿me explico? ¿No? Les puedo dar como la primicia en realidad, digamos, ¿no es cierto? Entre los que hablan lengua ayánica materna en las ciudades la mortalidad infantil es 17. Entre los shipibos en zonas rurales la mortalidad infantil es 45. Estamos comenzando a trabajar los datos que esperemos dentro de poco podamos tener datos más detallados. Pero aquí vamos a presentar, para no demorarme mucho, aquí hay una serie de indicadores específicos sobre el tema, lo voy a pasar un poquito, y voy a pasar directamente a los cuadros porque se va a entender, creo, fácilmente. Uno primero, el contexto general. Este es un estudio de desigualdad, pero claramente hay que ver primero qué pasa con la mortalidad infantil a lo largo del tiempo. Y este grafiquito muestra que la mortalidad infantil entre el 81 y el 2017 ha caído significativamente. 88% es lo que da, 87% es la disminución. ¿Ok? Esto no es algo inusual, venía cayendo de antes, es un fenómeno que ha pasado en casi todos los países en desarrollo, tiene que ver con distintos avances en el mundo. Pero queremos concentrarnos nosotros en la desigualdad. La pregunta nuestra es, pero al mismo tiempo que ha caído la mortalidad infantil, ¿la desigualdad entre los distintos grupos en la mortalidad infantil ha caído? Esta reducción de la mortalidad infantil ha sido sobre todo para los más afectados, los que están peor, o las diferencias entre los distintos grupos se han mantenido. Y para eso utilizamos un dato que es, digamos, el ratio. Cuanto más por cada 100 o 1000 niños nacidos, cuánto más se mueren en una zona que en otra, en una categoría que en otra. ¿Ok? Aquí vemos las diferencias regionales, ¿no? Las diferencias regionales eran, digamos, en el 81, 3 veces más se morían en las zonas rurales que en Lima, el triple. Esto es interesante porque luego veremos del 81 al 93 sube, ¿no? Sube hasta 3.8 veces más, o sea, la desigualdad aumenta. Y luego se va reduciendo paulatinamente. Sin embargo, todavía la mortalidad en las zonas rurales es 2.7, 8 veces más que en Lima. En otras palabras, hay una desigualdad que sube y baja, pero se mantiene en un nivel sumamente alto. Han pasado, digamos, casi 40 años, digamos, en este periodo. Me explico, ¿no? Hemos pasado, digamos, del 93 hasta el 2017, un largo periodo de boom económico, ¿no es cierto? La maravilla económica en el Perú, supuestamente, ¿no es cierto? Con un enorme crecimiento, pero la diferencia en la desigualdad entre quienes nacen en el campo y nacen en Lima sigue siendo sumamente alta. Este tema les rescataré luego porque parece ser un tema en términos de analítico, digamos, ¿no es cierto?, mucho más importante, ¿no? Resulta ser el tema más importante para mi sorpresa, ¿no? En el año 93, el riesgo de morir del hijo de una madre no educada era casi 6 veces y medio, ¿no? Veces más que el de una madre con educación superior. Recuérdense que en el otro estamos en una diferencia, digamos, de 3 a 1, 2,5 a 1, esto es de 6 a 1, ¿no?
El no ser educado es un factor que genera una enorme desigualdad en la mortalidad infantil. Nuevamente vemos aquí cómo esta desigualdad aumenta entre el 81 y el 93 para luego bajar, pero entre el 2007 y el 2017 ha aumentado ligeramente. Es como si los avances en la mortalidad infantil llegaran menos, ¿no?, a las madres menos educadas. La línea de arriba es en relación a los que no tienen, las mujeres sin educación, esta que sigue es educación primaria, esta que sigue es educación superior, secundaria, tomando como referencia la educación superior. La ventaja en este caso es que, aunque las diferencias se mantienen, las madres hoy son mucho más educadas que antes, digamos, ¿no es cierto? La cantidad de gente la cantidad de madres sin educación prácticamente se ha eliminado, digamos, ¿no es cierto? En el 20 y tantos %, ahora ya es una proporción muchísimo menor, y en cambio las madres con educación secundaria y superior hoy son la mayor parte. La diferencia por etnicidad, identificadas en este caso por lengua materna, porque lamentablemente los censos, recién el censo del 2017 retoma una pregunta sobre autoidentificación étnica, ¿no? Y aquí vemos que las diferencias, según la lengua materna, han aumentado, ¿no? Aumentaron fuertemente entre el 81 y el 93 y volvieron a aumentar entre el 93 y el 2007. El ratio es de 2.1. No es tan grande como la diferencia entre las madres con distinto nivel educativo, pero esto quiere decir que una madre simplemente por haber tenido lengua materna distinta corre el doble de riesgo que sus hijos se mueran que una madre que habla lengua castellana. ¿Ok? ¿No? Esto se ha reducido posteriormente y esto es una evolución bastante interesante en realidad que podemos ver, ¿no? En fin, es como para analizar cada periodo con más detalle, luego veremos, ¿no? Este es un ratio que ve la desigualdad por quintiles de riqueza, y nuevamente aquí vemos que entre el quintil más rico y el más pobre, el quintil 5 y el quintil 1, aumentó la desigualdad hasta 4.5 veces más. El ratio es fuerte para luego reducirse. Todavía la diferencia es más o menos el triple, digamos, ¿no? Es decir, que una madre del quintil 1 de menos recursos tiene el triple de posibilidades de que sus hijos se mueran que una madre del quintil superior, digamos, ¿no? Avanzo más o menos rápido. Bueno, este es un indicador agregado, tal vez lo voy a pasar, que es un índice de concentración, es como un coeficiente de Gini, muestra igualmente, en realidad se lee al revés, aquí hay un aumento de la desigualdad y aquí hay una reducción de la desigualdad global. Y me concentro un poquito en este cuadrito. No tengo poco tiempo y me dejo en este cuadrito. Porque este cuadrito como que resume, junta todos estos factores. Y entonces vamos a ver qué pasa si evaluamos al mismo tiempo el nivel de educación de la madre, si vive en Lima o en la zona rural, si su lengua materna fue castellano o fue una lengua originaria, ¿ok? Si es rural-urbano, perdón, si es costa, sierra o selva. Y este gráfico, este cuadrito nos muestra cuánto con esos factores explicamos las diferencias en la mortalidad infantil y cuáles se explican más. Y en realidad, bueno, logramos explicar crecientemente y en la última censo se explica hasta el 98% de las desigualdades en la mortalidad infantil. Pero diría que el primer elemento esencial, importante aquí es la enorme importancia de la educación. Debo confesar que a mí me sorprendió un poco el resultado, ¿no? Sabía que la educación de la madre es un factor súper importante en la salud infantil, pero pensé que las diferencias étnicas, por región, por ruralidad, iban a ser más importantes, ¿no? Y además se muestra acá que no solamente son muy importantes, ¿okay?, casi la mitad, sino que han ido increciendo, digamos, ¿no es cierto? Cada vez es más importante la desigualdad en nivel educativo. Lo cual, digamos, es sorprendente, dado que en el 2017, como vimos antes, ya pocas madres tienen solamente un nivel de educación, no tienen nivel de educación, y muchas ya tienen secundaria y una buena proporción tienen superior. Pero a pesar de eso, las que solo tienen educación primaria están bastante atrás, digamos, ¿no es cierto? Tienen un riesgo mucho mayor que las que no han logrado superar el nivel de la primaria, y también hay una diferencia entre las que tienen secundaria y educación superior. El nivel educativo parece ser sustancial. El siguiente factor importante es si estás en Lima
o si estás en la zona rural. Aquí lo he resumido, pero les cuento que la diferencia Lima rural es la sustancial, en realidad. Aquí está como resumido para hacer un grafiquito, ¿no? Y ven, se mantiene, ¿no? La diferencia entre Lima y las zonas rurales se mantiene, a pesar de un montón de años con una expansión de los servicios de salud hacia las zonas rurales, con una expansión de la salud primaria, esto no lo ha resuelto. Y en cambio, el vivir en la costa, sierra o selva, hoy parece, más allá de esto, poco relevante, ¿no? Si estás en la zona rural, estás en Lima, poco relevante. Ya me pasaron el tiempito, y entonces les comento con este grafiquito, junto con esto hicimos un análisis que es bueno. ¿Y qué pasa si vemos distintos grupos? Como les dijo, hagamos un grupo que sea, ¿qué pasa con las mujeres indígenas en la Amazonía, que están en la zona rural y que son del quintil más pobre? Y la comparamos con un montón de otras categorías. Se pueden hacer de esta manera como 500 y algo categorías. Bueno, resumo con esto. Cada una de estas bolitas es uno de estos grupos. El tamaño de la bolita es cuántos casos hay en cada grupo. Y aquí muestra la tasa de mortalidad en el 81 y en el 2017. Y lo resaltante aquí es cómo hay este paquete, digamos, grande, donde están las más pobres, rurales, indígenas, donde, digamos, si ese grupo tenía alta mortalidad infantil en el 81, también lo tiene en el 2017, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no? Pero la correlación es súper importante. Y lo que muestra en realidad es aproxima una persistencia en el tiempo, ¿no? Lo que nos dice es la persistencia de la desigualdad en la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se ha reducido, pero las diferencias que hay en el grupo entre los países no se han reducido. Se empeoraron entre el 81 y el 93, todo indica, en realidad los indicadores, y uno lo puede asociar a un periodo de crisis, de conflicto armado interno, ¿no es cierto?, de situación muy crítica, pero, digamos, el gran momento de bonanza económica neoliberal no ha logrado reducir estas desigualdades, y eso creo que es lo que nos deja como resumen esta investigación y el reto pendiente que nos sugiere. Muchas gracias y espero que en el diálogo podamos conversar más. Muchas gracias a todos los ponentes. Vamos a dar paso ahora a los comentarios de Silvana Vargas. Hola, muy buenas tardes. Vamos a intentar hacer unos comentarios de 7 minutos para ganar un momento mayor para el diálogo. Muchas gracias por la invitación y por el reto. Quiero empezar con una pregunta. A ver a qué les suena. En un contexto de múltiples desigualdades, ¿de qué manera la configuración asimétrica de la represión letal y la persistencia de los patrones de pobreza multiespacial, monetaria, multidimensional y subjetiva determina inaceptables tasas de mortalidad infantil como parte de un entorno político que banaliza la urgencia de responder frente al hambre y la inseguridad alimentaria? ¿A qué les suena esto que les acabo de leer? 4 historias en este panel que dan cuenta de exactamente el mismo país, en un mismo espacio y en un mismo tiempo, y que nos interpelan profundamente para poder trascender la indignación y llevar finalmente a que el conocimiento que se produce desde las ciencias sociales recupere su capacidad y su dimensión ética y política para responder a lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, mi comentario, que va a ser breve en realidad, quisiera comentar a cada quien, pero me siento profundamente interpelada porque las 4 voces, que probablemente no se conocían antes de llegar a este panel o no se habían escuchado como se han escuchado hoy, en realidad coinciden en una serie de puntos, ¿no? Entonces yo quería, desde el rol que me han asignado y que agradezco mucho, comentar algunas cosas. Creo que la mesa, y opto por hacer este comentario global porque quiero llegar a algo aún más específico, ¿no? Creo que las 4 ponencias, las 4 presentaciones, desde sus propios lugares de enunciación, desde sus propias preguntas de investigación,
constituyen un llamado para añadirle, aportarle una mayor resolución a la lectura sobre las desigualdades en el país. Y creo que no conceden, ¿no? Ni el hambre, ni la pobreza, ni la represión, ni la mortalidad infantil son temas sobre los cuales uno puede conceder medias verdades o ser tibios. O sea, los 4 son tremendos temas y los 4 nos convocan en esta mesa. Entonces es imposible pasar piola, mirar de costado. O sea, los 4 van directamente a lo que constituye el corazón de las ciencias sociales en el Perú. Y en todo caso, el corazón que debería constituir el corazón de las ciencias sociales en el Perú para los próximos años. En ese sentido, creo que este llamado a acoger, digamos, una mayor resolución para la lectura de las desigualdades supone también, va de la mano, con una mirada que tiene que ver con gestionar, asumir, gestionar y responder frente a la indignación. O sea, yo creo que la indignación es una clave importante. Y creo que las 4 presentaciones de alguna manera han dialogado con eso, ¿no? Creo que eso es bien importante. Lo segundo, y lo decía Carmen, y mientras Carmen lo decía yo también lo estaba pensando, ¿no? Es una invitación además a que ineludiblemente necesitamos entrecruzar estas lecturas, ¿no? O sea, si uno hace el ejercicio de yuxtaponer, ¿no?, en un mismo ejercicio las 4 lecturas que hemos escuchado, en realidad creo que tendríamos una manera de interpretar el Perú no solamente crítica, sino tremendamente poderosa para ser capaces de esbozar los siguientes pasos. Y creo que es una invitación que no deberíamos rehusar. El tercer punto, y les aseguro que yo no he tenido ninguna influencia en lo que voy a decir en las presentaciones, creo que un tercer mensaje es que aquí también hay un llamado a incorporar ineludible y obsesivamente la dimensión territorial a las lecturas que hacemos. Los 4 han coincidido en la necesidad de empezar a prestar cada vez más atención a que esos patrones no son en ningún caso homogéneos. Y la respuesta debe, efectivamente, darle un margen a poder adaptar, a poder precisar, a poder modular las respuestas y también nuestra capacidad de entender. En cuarto lugar, creo que está presente también un elemento que constituye también una invitación a reforzar lo que vamos a llamar vectores analíticos asociados a la equidad de género, a prestar atención a las brechas enormes entre generaciones, entre grupos generacionales, evidentemente a la dimensión medioambiental y al hambre. O sea, creo que el llamado es inmediato a empezar a dialogar desde esas miradas. Y en quinto lugar, creo que también, como dije al inicio, es un llamado a recuperar esa dimensión ética y política del aporte de las ciencias sociales, ¿no?, a trascender la indignación. Entonces yo quería terminar acogiendo además algunas de las reflexiones que el estudio que nuestra decana ha encargado a Juan León y a Katy Sarmiento, presentados el día de la ceremonia de inauguración por la conmemoración de los 60 años, en realidad lo que ellos nos decían es que hay una profunda y urgente necesidad de reconectar el conocimiento que producimos con la capacidad de poder incidir en aquellos que están tomando decisiones en este momento en el país. O mejor dicho, que no están tomando decisiones en este momento en el país, ¿no? Entonces, creo que esa reconexión es parte de una responsabilidad ética que tenemos desde el rol que ocupamos. Y creo que en ese sentido hay algunas pistas. Yo prometí 7 minutos, me faltan apenas unos segundos, pero creo que quisiera plantear, Fanny está aquí, Fanny es colega, amiga, vamos a tratar de aportar algunas líneas. Creo que es urgente convocar un seminario permanente interdisciplinario sobre desigualdad y pobreza. Acá están los investigadores y los docentes. Seguramente esto ya se está pensando, pero recuperemos esa práctica de trabajo colaborativo que nos enseñaron nuestros maestros, quienes hicieron que de alguna manera nos inspiremos para llegar hoy aquí, ¿no? Entonces, estoy pensando también en mis maestros Denise Sulmont y Marcel Valcárcel y Orlando Plaza, que conducían esos espacios de seminario permanente sobre temas que les indignaban, pero les permitían debatir interdisciplinariamente.
Un seminario que nos permita conectar nuestros cursos, nuestras tesis a estos temas que claramente marcan las ciencias sociales hoy. En segundo lugar, creo, y también lo mencionaron Katy y Juan, la importancia de convocar rápidamente a un diálogo de políticas e incidencia. Y se mencionaba ese día, y lo menciono porque se dijo, que el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, el IDAL, era un buen ejemplo para tratar de conectar cómo se produce conocimiento y cómo se lleva y se transforma ese conocimiento en acción. Creo que el IDAL, Jonathan está hoy aquí, Jonathan es director ejecutivo del IDAL, es una invitación a asumir también ese espacio de diálogo entre quienes están formulando políticas o lo están intentando y quienes están produciendo ese conocimiento, tener un radar vivo sobre cuáles son esas preguntas que la política pública tiene hoy. Creo que sería un excelente aliciente para que este conocimiento que se produce conecte e incida y transforme. Y por último está la ruta de la investigación con impacto social que el Vicerrectorado de Investigación promueve, en donde claramente las rutas vinculadas al reconocimiento, a la divulgación y sobre todo al trabajo en redes es una oportunidad que debemos promover. Yo creo que hay rutas en marcha, un seminario permanente sobre estos temas creo que cae de maduro, la necesidad de promover esos espacios de diálogo, de políticas e incidencia liderados, acompañados por los departamentos académicos, por ejemplo, pero, por ejemplo, desde el IDAL es una ruta posible, ya Jonathan nos dirá si eso es viable o no, y la posibilidad de abordar este trabajo desde la investigación con impacto social. No podemos quedarnos en silencio. Creo que lo que hemos escuchado hoy es tremendamente potente, nos indigna, pero también es un llamado a la acción y prefiero quedarme con esa idea. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Vamos a tratar de utilizar estos últimos minutos para un diálogo. Entonces, creo que hay micrófono, ¿no? Sí, si alguien quiere, podemos recoger unas 3 preguntas tal vez para después dar unos 2 minutos a cada miembro y miembro de la mesa para que puedan reflexionar, ahondar. Ha quedado en shock, me Se parece. han quedado en shock. Podemos igual dar un tiempo para la mesa, si quieren un espacio de réplica, algo de diálogo con las ponencias de los colegas. A ver, yo me voy a atrever, dado que he sido aludido por Silvana y el instituto que dirijo. Bueno, además, por supuesto, de acoger la iniciativa que Silvana propone con el mayor de los gustos y además, estando absolutamente de acuerdo con la pertinencia de hacerlo y en diálogo con la facultad. Fanny está aquí, yo creo que es algo en lo que vamos a coincidir. A propósito de eso, yo creo que lo que voy a decir puede sonar un poco extraño, pero podría ser un buen momento, además de porque es necesario, podría ser un momento de oportunidad conveniente para tomar esta ruta o para reforzar esta ruta de incidencia de políticas. Y voy a decir por qué, o tratar de justificar por qué digo esto, ¿no? Pedro hacía referencia a la encuesta nacional, a la ENADES, ¿no? La encuesta nacional de percepción de desigualdad que hace el IEP con Oxfam. Y en un segundito me puse a mirar unos de los últimos datos. Se hizo una encuesta en 2022 y una que se ha publicado recién en 2024. Y yo suelo ser bastante pesimista sobre estos asuntos, debo confesar, pero he encontrado un dato que me llama la atención poderosamente, ¿no? A mis estudiantes del curso de Pobreza, Desigualdad y Políticas Sociales, yo, hasta antes de que salga la ENADES de 2024, le presentaba los datos de la ENADES de 2022, ¿no? Donde lo que se mostraba era que solamente 35% de las personas que contestaban la encuesta estaban en desacuerdo con la afirmación siguiente, que es: las personas son pobres porque desaprovechan las oportunidades, o las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades. Pero en la ENADES de 2024, que es a la que Pedro aludía, la proporción ha pasado de estar en desacuerdo con esa afirmación de 35% a 42%. A mí me parece que esas son buenas noticias.
es un montón, que igual menos del 50 y tantos %, digamos, todavía no esté en desacuerdo con eso. Pero me parece que una perspectiva dinámica o intertemporal es una buena noticia y puede marcar, o nos puede dar un argumento más a favor de la iniciativa que Silvana menciona. Quizá en Perú, de alguna manera y por las múltiples crisis que vivimos, empieza ese espíritu aporofóbico tan terrible, digamos, que parece existir en la sociedad, quizá está empezando a reducirse y es un buen momento para apuntalar ese proceso. Es lo que se me ocurre muy sobre la marcha ahora. Gracias. Bueno, yo muy brevemente quería comentar que a mí también me ha sorprendido mucho la forma en la que nuestras distintas presentaciones convergen en los términos en los que Silvana ha comentado, y creo que, bueno, hay como una gran paradoja de la que necesitamos hacernos cargo en términos más amplios también, porque casi todos nos hemos centrado en lo que va del siglo XXI, que ya es un cuarto de siglo, ¿no? Estos son los mejores años de la democracia peruana en la historia, y también son los años de más crecimiento económico, más dinero, más ley, más participación. ¿Para qué? Con estos resultados. Obviamente hay que mirar más allá de las reformas y creo yo que solamente el nivel de la política pública. Aquí hay factores estructurales de los que no hemos podido hablar mucho porque en 10 minutos no entra todo, ¿no es cierto? Pero tenemos que poder regresar a discusiones sobre las raíces y las causas que permiten la reproducción de formas de desigualdad que tienen bases históricas, que conocemos muy bien, que no solo subsisten, sino que hasta aumentan en algunos casos. En los años de más bonanza, ¿no?, y más democracia. De esa gran paradoja tenemos que hacernos cargo todos. Miren, para seguir el orden de presentaciones y no de la mesa. Yo creo que la reflexión a la que nos invita a pensar Silvana es realmente central. Claro, la educación juega un papel clave, un papel demasiado clave en todo, en un país que lidera casi los países con peor comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático del mundo. No tenemos el dato de analfabetos funcionales, pero en realidad resulta realmente muy complejo cuando uno trabaja con sectores populares avanzar en comprensión de aspectos que para los que estamos en la sala serían ni siquiera de estudio, sino casi de buen sentido, en el sentido gramsciano del buen sentido, que lo opone al sentido común que dice es el peor de los sentidos. Entonces, en realidad, parte de nuestra responsabilidad, de quienes trabajamos en movimientos sociales, con organizaciones sociales, que tenemos vínculos, publicamos, producimos investigaciones, generamos datos, en parte también es tratar de mirar el país desde una perspectiva diferente. Eso nos cuesta mucho. Si uno sale un sábado por San Isidro, o por Miraflores, o por Barranco, seguramente cuestione que el 51.7% de los peruanos están en inseguridad alimentaria. Pero el centro de la ciudad no es la ciudad. Y la ciudad no es el país. Parafraseando a Valdelomar, al revés. Sino que estamos en una lógica en la que perdemos capacidad de comprender lo que sucede porque limitamos nuestra mirada a un área de confort, a una zona de confort que no nos permite entender la diversidad, la complejidad de los procesos que se suceden todos los días. Ustedes no tienen idea de lo que significa para una olla común cocinar cada día, buscar la leña en una ciudad sobre desierto, buscar el agua en un cerro en el que no hay
escalera ni camino hacia un pilón común y pagar por esa agua más que lo que pagan ustedes en sus casas, siendo un agua más de peor calidad. Cargar una olla, levantar y movilizar una señora de 50 o 60 años, una olla que tiene comida para 100 o 120 personas. Entonces, esa forma de aproximarnos a la realidad solo se logra caminando, haciendo desde la universidad un trabajo que no es el trabajo de aproximación a la sociedad, es el trabajo del compromiso militante con quienes menos tienen. Yo entiendo la extensión universitaria como eso. Y si además le sumamos las particularidades de cada tramo de edad, las particularidades de género, las particularidades de etnia, de territorio, etc., el panorama es mucho más complejo. Ustedes son docentes la mayor parte, o estudiantes, y están en una posición privilegiada. No dejen que el privilegio de clase los limite a entender el país en el que viven y a luchar para transformar el país en el que viven en un mejor país. No nos merecemos esto. Y digo no nos merecemos esto porque yo, a diferencia quizás de la mayor parte de ustedes, decidí voluntariamente ser peruano cuando me nacionalicé. Podría seguir siendo uruguayo. Nadie me obligaba a nacionalizarme y decidí voluntariamente ser peruano porque si vivo hace 15 años en este país, sufro las cosas que le suceden a este país y me alegro con las cosas que le alegran al país. Para finalizar, lo que sí creo que es absolutamente relevante de todas las presentaciones es entender que no podemos entender al Perú no en la coyuntura autoritaria actual de un Estado sin partidos políticos y que ya ni siquiera tiene archipiélagos tecnocráticos que lo gobiernen como históricamente lo tuvieron, ni siquiera. Si no entendemos en qué momento vive el planeta en su fase de acumulación global actual del capitalismo neoliberal. Esto no está aislado de eso. Vivimos en un mundo en el que la fase de acumulación actual del capitalismo neoliberal global descansa en la explotación de las personas voluntariamente, a sí mismas con alegría, pero además en una explotación absoluta del otro, de las otras especies, individuos y ecosistemas, y del conjunto de las relaciones sociales. Lo que sucede en el Perú afecta a lo que sucede en el mundo y lo que sucede en el mundo afecta a lo que sucede en el Perú. No descontextualicemos no solamente la mirada del país, sino la mirada del mundo. Y por favor, tienen espacios para poder hacer sus estudios, sus investigaciones, sus tesis, sus seminarios. Incorporen en la academia también a quienes venimos de las organizaciones sociales, porque creo que tienen alguito para aportar. Muchas gracias. Pedro. Bueno, muy brevemente, comentaría sobre dos cosas, ¿no? Uno, me congratulo en realidad de la mesa, y que en la mesa hayamos dos economistas, en realidad. Lamentablemente, creo que la corriente mayoritaria en nuestra profesión, la desigualdad, es un tema que no le parece muy importante y los temas sociales tampoco, ¿no? Tuvimos una conferencia inaugural a cargo del doctor Richard Webb, a quien yo respeto muchísimo. Fue una de las primeras personas con las que trabajé en mi vida. Pero me pareció que el tema de la desigualdad y el tema de la salud no estaban presentes en su análisis, digamos, ¿no? Y dijo algo que me molestó porque tenía y no tenía razón. Dijo, los economistas casi no ven el tema de la salud. Y yo por un lado dije, no es verdad, todo el enfoque de Amartya Sen y las capacidades humanas pone la salud como un tema esencial. Y luego pensé, dije, pero sí es verdad, porque caray, los que hablamos de esta vaina somos tan poquitos, ¿no? En realidad. Entonces creo que es bonito, es interesante la mesa,
Creo que la primera pregunta que hacía Silvana era como, mi respuesta bueno, es bien clara, la mortalidad infantil está totalmente causado por todos los elementos de la pobreza monetaria y multidimensional, son sus factores causales, y más atrás, por las enormes desigualdades políticas que están sustentadas en la represión en el Perú. Pero creo que esto da para mucha discusión, y tal vez el tema sugerido por Silvana de hacer una mucha mayor discusión interdisciplinaria sobre esto creo que es muy interesante. Y creo que el pensar en una investigación que tenga una lógica mucho más participativa y militante, a mí también me parece sumamente válida. Hice una investigación cualitativa, cuantitativa, hace 2 o 3 años, y me dejó un sinsabor propio para mí, que me quedé poco convencido de que las partes no armaban, honestamente, ¿no? Pero creo que es un camino que hay que insistir en recorrer, digamos, ¿no es cierto? Como que me quedó insatisfecho, ¿no? No logró cuajar, creo yo, que las distintas partes cualitativas y cuantitativas funcionaron bien, pero creo que es un camino que hay que recorrer, que hay que insistir, porque creo que, hablando de mi profesión, veo que a veces la disciplina de la economía dominante tiene muchas anteojeras y les falta un poquito abrirse hacia otros terrenos, y tal vez a otras disciplinas también les convendría mirar un poquito de una manera más interdisciplinaria. Entonces creo que hay un gran trabajo para nosotros, para la facultad, para los que trabajamos en ciencias sociales, y tal vez el otro gran tema que me preocupa a mí, ¿no? Perder un minuto más, es, bueno, ¿y eso cómo lo llevamos a la sociedad, no? ¿Cómo, no? Yo me quedé hace años con una frase que decía: los filósofos hasta el momento solo han buscado interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Un amigo Carlos lo dijo hace algunos años, digamos, ¿no es cierto? Lo llevo como dentro de esa idea, ¿no? Y creo que eso nos plantea un gran tema, ¿no? Que es como el desarrollo, el conocimiento, ¿no es cierto? Lo poco que sabemos de las ciencias sociales en el Perú lo podemos conocer con la gente, ¿no es cierto? Aprovechar, conectar con el conocimiento que existe en el pueblo peruano, en los distintos sectores del pueblo peruano, y también enriquecernos mutuamente, ¿no? Y enriquecer ese movimiento social o esa ciudadanía que hay en el Perú, ¿no? Y eso requiere, creo, un trabajo de comunicación, de participación muy intenso, ¿no? Que creo que es otro tema en el cual creo que se ha puesto bonito énfasis en esta mesa y que me parece que es muy interesante. Muchas gracias, eso era lo que me parecía bonito comentar. Muchas gracias a la mesa y al público. En 10 minutos empieza la 9ª mesa de nuestro seminario, titulada Los costos de la debilidad estatal en tiempos recios. Muchas gracias. Oye, ejemplo que me comentaste.